Mis muy queridos hermanos, una vez más estamos aquí para estudiar juntos esta hermosa lección hoy lunes y esperando en el Señor que estas historias reales que nosotros entendemos a través de la palabra del Señor, pues estas historias nos llevan a ir comprendiendo la realidad que va a ser también en el tiempo final y aún también en nuestros días, cómo Dios libera a sus hijos, a su pueblo, cómo Dios los protege. Y hoy, para llevar a cabo este estudio acerca de Isaías, Ezequías y Sennacherib, pues nuevamente el pastor Washington Villarroel está con nosotros. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, Pastor Víctor. Un saludo para usted, pero también para toda la familia del Evangelio Eterno Network, que nos siguen a través de diferentes maneras, a veces redes sociales, la televisión acá en Los Ángeles, el Internet. Para todos, una alegría compartir con ustedes estos días y sobre todo compartir esta lección que tiene cosas bastante interesantes que esperamos pues aportar con algún granito de arena en todo esto. Gracias, pastor. Pastor, si fuera tan amable de llevarnos en oración para dar inicio a este estudio. Claro que sí. Vamos a buscar a nuestro Dios en oración. Señor y Padre celestial, una vez más, Señor, elevamos nuestra plegaria a ti, primeramente para alabar tu santo nombre. Digno eres de ser alabado, Padre celestial, por tus grandezas, por tus maravillas, y porque nos diste tu palabra, que a través de ella podemos entender y confirmar que tú, Señor, eres el que está detrás de todas las cosas. Eres tú el que maneja, eres tú el que permite y eres tú también el que pone las cosas en su orden. Por eso, Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude y que a través de este estudio podamos también establecer parámetros que nos muestren de que tú estás al control de todas las cosas. En el nombre sagrado y bendito de Jesús lo pedimos y agradecemos todo. Amén, Señor. Amén. 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 Bien, pastor, pues Ezequías e Isaías y Sennacherib, tres personajes bíblicos en una amenaza, en una lucha, en temores, pero en fe y confianza de este rey Ezequías, teniendo y sabiendo que había un profeta de Dios, Ujú. mientras Sennacherib, un hombre altivo, un hombre buscando las conquistas, un hombre queriendo atemorizar aún hasta el pueblo de Dios, y que pues eso nos lleva a ver hoy en día al Dios nuestro, ¿no? Al Dios de nosotros, que hoy el mundo está paralizado, atemorizado y que pues hay falta de fe y confianza en el Dios que muchas veces mencionamos de nuestros labios, ¿verdad? Hablamos de Dios. Hoy yo me sorprende, Pastor Washington, ahora ver a casi la mayoría de las personas que a Dios lo traen en la boca, pero yo me pregunto, ¿estará de aquí para afuera o estará también acá adentro? Por eso necesitamos ver esta historia, Isaías, Ezequías y Sennacherib. ¿Qué nos puede decir de esa historia, pastor? Bueno, esta historia está enfocada acá en la lección desde el punto de vista de arqueología y de historia para mostrar que la Biblia y su relato es real y verídico. No estamos tratando de apuntar la parte espiritual, porque en esta historia está lleno de cosas espirituales. Si usted se pone a estudiar, pues le puede sacar 4, 5, 10 sermones de un solo capítulo de este capítulo 37 y 36 de Isaías. Hay un montón de enseñanzas en cada uno de los párrafos que están escritas acá. Pero la lección de esto de que estamos estudiando hoy tiene que ver con cómo podemos nosotros demostrar que lo que está escrito en la Biblia es realmente histórico y podemos a través de ello probarlo con la Biblia. Y entonces, ¿qué ocurre? Disculpe que lo interrumpa, pastor. Lo que pasa es que, no sé, yo a todo le quiero meter ese espíritu, ese pensar en Dios, que la gente pueda despertar, que la gente entienda que Yo realmente necesitamos confiar en algo, ¿no? Como
casi ese pensamiento satánico, ¿no? O Sí, sea, pero el diablo quiere llevar a la gente a cualquier lugar, menos a Dios, exacto, pero verdaderamente. por eso mismo es que es bueno enfatizar en que la Biblia es exactamente lo que la Biblia dice que es. Porque como mucha gente no cree en eso, pero sí cree en la arqueología, y les podemos mostrar que arqueológicamente fue comprobado esto, entonces quizás algunas personas puedan abrir su mente y entender que la descripción bíblica es nada más y nada menos de lo que ocurrieron en hechos reales en la historia, y puedan con eso abrirse a creer en la palabra de Dios. Es nada más y nada menos que eso. Estoy de acuerdo con usted. Las enseñanzas espirituales son realmente fabulosas, especialmente en este capítulo de Ezequías. Ezequías fue uno de los pocos reyes que realmente actuó de acuerdo a los parámetros de Dios. Casi todos los reyes que estuvieron en el tiempo de la monarquía, pues hicieron lo malo ante los ojos de Dios, uno peor que otros. La realidad es esa. Pero Ezequías fue uno de los pocos que hizo lo bueno. Por eso Dios lo cuidó y lo protegió. Y si usted lee esta historia es impresionante, cómo Dios libera a Jerusalén, donde estaba el rey Ezequías, de una forma milagrosa. Pero ya vamos a llegar a esa parte. Ahora vamos a ver un poquito qué fue lo que ocurrió. Si usted lee el capítulo 37 y el 36, aquí habla que este hombre, el rey Senaquerib, que era sirio, era un rey altivo, un rey boca grande, le gustaba hablar en contra, prepotente, y le decía, ¿dónde está su Dios? Yo conquisto naciones, yo pongo mis ejércitos, y le mandó a decir a Ezequías hasta de qué iba a morir. Y entonces Ezequías se asusta tremendamente, y ¿qué es lo que hace? Dice que le manda cartas al rey para asustarlo, y Ezequías se va al templo y pone las cartas ante Jehová y se postra ante él, y le dice finalmente, le manda a contestar con Isaías, que era su profeta, que no se preocupe, que él no iba a llegar a Jerusalén, que ni siquiera, ni una saeta iba a entrar, y que creo que le duró un día porque la sitió un día y después de eso terminó. Pero vamos a llegar a eso en un ratito. Ahora lo que quiero mostrar es lo siguiente. Todo esto está en la Biblia. ¿Y qué ocurre? Pues los arqueólogos, una vez más, encontraron en Nínive, en excavaciones que hicieron en Nínive, encontraron acerca de cómo este hombre, Sennacherib, había conquistado varios pueblos y lugares hebreos, y él hizo alarde en sus paredes de todo eso. Incluso habla acerca de la ciudad de Laquis, que fue la que había conquistado con mayor, digamos, potencia, y él lo puso en las paredes y en los relieves, cómo había puesto, cómo había sujetado a ese pueblo, y entonces mandó construir estatuas y relieves en las paredes de su templo y de sus palacios para mostrar cómo los había conquistado. Y eso fue encontrado. Y los arqueólogos encontraron esos relieves y muestran exactamente y describieron. Pero después también se describió de que él había dicho de que él había puesto a Ezequías como un pájaro dentro de su jaula, porque lo había sitiado, ¿no? Pero ¿sabe cuánto duró el sitio de Jerusalén por parte de Sennacherib? Un día duró. Un día, porque después de un día ocurrió algo realmente impresionante. Eh, Tal como lo dijimos, Ezequías había llevado ante Dios la petición. Ahora, aquí hay una parte espiritual. uh, ¿Por qué Ezequías pudo ir y presentarse ante Dios con esas cartas de amenaza que le habían traído los mensajeros al rey Ezequías de parte de Sennacherib? Porque se lo había, le mandó por carta y le dijo que lo mejor que podía hacer era someterse a él, y que le iba a ir bien en vez de confiar en el Dios de Israel. No confíen en ese Dios, confíen en mí, les dijo. Y él fue y le llevó las cartas. Y entonces Dios le contesta a través de Isaías. Pero yo le pregunto, si ese Dios, perdón, si ese rey Ezequías hubiera sido un rey que no hubiera tenido una relación con Dios, ¿usted piensa que Dios le hubiera contestado y se hubiera levantado en la forma que se levantó? No, nunca. ¿Qué nos muestra eso que necesitamos hacer nosotros hoy día si queremos que Dios se levante en nuestro favor?
en estos tiempos de dificultad? Pues nos muestra que nosotros tenemos que primeramente hacer la voluntad de Dios. Tenemos que mostrar lo que somos y en qué creemos. Antes de decirle a Dios, Señor, protégenos en estos tiempos en los cuales somos probados y está, ¿cierto?, toda mortandad y todo. Pero si yo no he estado a la altura de eso, ¿cómo Dios nos va a proteger? Ahí es donde viene lo que usted dice, de que muchos lo tienen en la boca, pero la realidad es otra. A veces la boca no es lo que realmente hay en el corazón. Y aquel que tiene su vida, si tiene en su corazón a Jesús, no habla tanto. Lo que más hace es actuar, vivir, porque la boca todo lo puede, ¿no es cierto? ¿Hay algo que la boca no puede hacer? Uf, la boca todo lo aguanta. Pero usted y Santiago yo no, dice, ¿no? exactamente, pero tú y yo podemos engañar a Dios con nuestras palabras, para nada. Él no nos va a juzgar basado principalmente en las palabras, sino que principalmente va a ser en lo que hay en nuestro corazón. Por eso el sello de Dios se pone ¿dónde, Pastor Víctor? ¿Dónde se pone el sello de Dios? En el En la corazón y en la frente, mente. en la frente. En la frente donde se pone el sello de Dios. ¿Por qué? Porque aquí es donde tomamos nuestras decisiones. ¿Qué es lo que está constantemente aquí? Eso es lo que cuenta. Y claro, yo puedo a lo mejor en mi mente poner muchos pensamientos que no son de Dios, pero para que los demás crean que son de Dios, ¿qué hago? Me pongo a hablar. ¿Qué es lo que hacía el pueblo judío? ¿Qué hacían los fariseos? Pues eso era lo que hacían. Se demostraban como si fueran santos, como si fueran, les encantaba ir a las plazas para que los escucharan orar. Pero el Señor les llamó sepulcros blanqueados, les dijo hipócritas, les dijo de todo. ¿Por qué? Porque su corazón no tenía nada que ver con lo que la boca decía. Por eso es que es tan importante esta historia. Pero como les digo, este hombre, Senaquerib, el rey asirio, pues llenó su boca para, para tratar de poner al Dios de Israel mal. Y la realidad que el que le fue mal fue a él, ¿no es cierto? A ver, cuéntenos un poquito, pastor, ¿qué fue lo que ocurrió que quedó tan mal Senaquerib? Bueno, el Señor le dijo a Isaías, ¿no? Que le avisara a Ezequías, que no se preocupara, que Exacto. simplemente por un espíritu que él iba a enviar y por un rumor que iba a llegar a Sennacherib, allí va a cumplir el Señor con su palabra y en el cual pues vemos, ¿no? De que realmente ese rumor que Sennacherib escuchó fue lo que lo llevó a retirarse, a quitarse de haber rodeado al pueblo de Dios. Y no conforme con eso, pues Dios permitió, ¿verdad?, que acabara el reinado de Sennacherib acerca de una persecución donde la Biblia nos habla de que pues los ángeles destruyeron a casi toda el equipo de Sennacherib. Pero lo más triste es que los mismos hijos de Sennacherib son los que le quitan la vida a él. Exactamente. Eh, y esto yo por eso, Pastor Washington, siempre me gusta ver esa parte espiritual y esa parte de la realidad, porque pues la palabra de Dios nos habla de muchas cosas en los tiempos finales, de cómo van a ser las cosas, que los hijos van a entregar a los padres, la nuera contra la suegra y bueno, tantas cosas que yo a veces leo en la palabra de Dios y me pongo a pensar, hoy en día nuestros propios hijos puedan ser ese instrumento de destrucción en nuestra vida espiritual, siempre y cuando nosotros pues también descuidemos el orden o el mandato de Dios de los padres hacia nuestros hijos. Por eso es de que vemos que esta historia, tanto de Isaías como de Ezequías y Sennacherib, pues se cumplió y que en realidad es una verdad de esta guerra que hubo
y que hoy los arqueólogos y todos aquellos investigadores pueden dar testimonio de que esto fue así, ¿verdad? Dice la sierva del Señor en el libro Historia de los Patriarcas y Profetas, en la página 295, acerca de lo que es la vida cristiana. Dice, a menudo la vida cristiana está acosada de peligros. En este caso pensamos un poquito en Ezequías, ¿no? Fue atemorizado con esas cartas, o sea, ¿quién vive? Mire hoy cómo estamos. No salgas porque te puede dar el COVID-19, ¿no? Entonces, aquí nos estamos enfermando más aquí adentro que estar allá afuera. Esa es la verdad. ¿Sí? Exactamente. Pero eso es por el terror. A ver, ¿qué fue lo que más aterrorizó al rey Ezequías? Lo que escuchó, porque le dijeron que Sennacherib había, cierto, destruido y había también destruido a Laquis, que era otra ciudad hebrea, que era de mucho menor que ellos, pero lo que le había hecho a Laquis la había destruido, la había incendiado, dejó puros escombros. Entonces todas esas cosas llegaron a los oídos del rey Ezequiel, y aparte de las cartas con las amenazas, entonces, ¿qué ocurrió? Pues se sintió sumamente atemorizado. Y eso Así es. muestra algo, que a pesar de ser un Dios bueno, pues debió haber dicho, ¿cómo va a entrar él acá? Si nosotros tenemos al Dios del cielo. Si él estaba haciendo lo bueno, no debió haber tenido miedo, pero la parte humana siempre está presente. Bien, pastor, mire, nos quedan 3 minutitos y voy a terminar de leer esta parte. A menudo la vida cristiana está acosada de peligros y se hace difícil cumplir el deber. La imaginación concibe de ruina inminente delante y la esclavitud o la muerte detrás. No obstante, la voz de Dios dice claramente, avanza. Debemos obedecer este mandato, aunque nuestros ojos no puedan penetrar las tinieblas y aunque sintamos las olas frías a nuestros pies. Los obstáculos que impiden nuestro progreso no desaparecerán jamás ante un espíritu que se detiene y duda. Los que postergan la obediencia hasta que toda sombra de incertidumbre desaparezca y no haya ningún riesgo de fracaso o derrota. No obedecerán nunca. La incredulidad nos susurra. Esperemos que se quiten los obstáculos y podamos ver claramente nuestro camino. Pero la fe nos impele valientemente a avanzar, esperándolo todo y creyéndolo todo. Así es de que el Señor, a través aún de Elena G. de White, nos habla para nuestro tiempo. Nosotros tenemos que avanzar a una base de amenazas, así como Ezequías, así como Isaías, teniendo la seguridad de aunque los peligros nos estén rodeando, hay un Dios vivo y eficaz que está al cuidado de su pueblo. Que esto hoy digan que no es verdad esta historia, pues hoy la vamos a vivir hecha una realidad en la vida de aquellos aún que están oponiéndose a la palabra de Dios, así como nosotros que hoy hemos confiado en este hermoso libro. Pues que Dios me les bendiga y nos vemos mañana, primeramente Dios, para ver entonces a Daniel y a Nabucodonosor allí en lo que es Babilonia. Muchas bendiciones y que Dios nos los guarde.